te explicamos qué es el manto terrestre y sus características. Además, su función, composición y la definición de núcleo y corteza terrestre. ¿Qué es el manto terrestre? El manto terrestre es una capa de roca densa y caliente que se ubica en el interior del planeta Tierra, entre el núcleo y la corteza terrestre. Tiene un espesor de 3.000 kilómetros y en él predominan minerales como los silicatos. Es una estructura que no tiene una composición uniforme, pero está formada principalmente por materiales que contienen sílice, oxígeno, magnesio, hierro, aluminio y otros metales. Las temperaturas de esta zona de la Tierra varían en función de la cercanía o lejanía del núcleo. Así, la zona más cercana al núcleo puede alcanzar una temperatura que ronda los 3.500 grados centígrados, mientras que las zonas más alejadas del núcleo pueden llegar a tener temperaturas alrededor de los 600 grados. El manto terrestre presenta dos capas definidas, el manto superior y el manto inferior. El manto superior tiene una mayor viscosidad que el inferior, su interior se desplaza muy lentamente y es el responsable del movimiento de las placas tectónicas. El manto terrestre constituye más del 80% del volumen del planeta Tierra y su función principal es ser aislante térmico y refractario de la superficie terrestre. Los movimientos del manto superior son constantes y están producidos por corrientes de tipo convectivas que mueven las placas tectónicas de la Tierra. El movimiento de placas tectónicas es vital para el desarrollo geológico del planeta y la supervivencia de los seres vivos que en él habitan, ya que genera nuevas superficies. El magma expulsado del manto, en procesos como el vulcanismo, forma una nueva corteza en el lugar en el que las placas tectónicas se separan. Estos son procesos que intervienen en el ciclo de carbono, que es indispensable para regular la temperatura terrestre. Características del manto terrestre. Algunas de las principales características del manto terrestre son: es la capa más extensa que compone la Tierra y ocupa más del 80% del planeta. Es la capa que se halla entre la superficie o corteza terrestre y el núcleo. Está formado por el manto inferior y el manto superior. Tiene temperaturas que superan los 600 grados. Se extiende a partir de los 8 km en zonas oceánicas, de los 30 km en zonas continentales y de los 70 km en zonas montañosas. Está formado principalmente por elementos que contienen silicio, oxígeno, magnesio y hierro. Está formado por elementos en estado sólido o viscoso. Es responsable del movimiento de las placas tectónicas debido a las corrientes de convección que ocurren en su interior. Su estudio se da en base a los materiales que emergen a la superficie terrestre producto de fenómenos como la actividad volcánica y la orogenia y con el estudio de las ondas sísmicas. El manto terrestre se diferencia del núcleo y de la corteza terrestre por su composición. Aunque la composición del manto no es uniforme, está principalmente formado por silicatos, es decir, materiales compuestos por oxígeno y silicio que, además, pueden contener hierro, calcio y aluminio. Existen dos capas bien diferenciadas del manto terrestre, el manto inferior y el manto superior. Entre ambas capas se produce una particular aceleración de las ondas sísmicas y sus principales características son: manto superior. Comienza en la discontinuidad de Mohorovičić, que es la zona de transición entre la corteza y el manto terrestre, y se divide en dos capas, la litosfera y la astenosfera. El manto superior es una estructura mayormente sólida formada por peridotita y con componentes químicos como el silicio, el oxígeno, el magnesio y el hierro. En la astenosfera los compuestos pueden fluir, lo que permite el movimiento de las placas tectónicas. Las temperaturas en el manto superior van desde los 200 a los 900 grados y es una estructura que tiene un grosor de más de 600 kilómetros. Manto interior. Comienza en la zona de transición que está luego del manto superior y se extiende hasta la discontinuidad de Gutenberg. Tiene un grosor que va desde los 700 km hasta los 2900 km y presenta mayor temperatura y presión que el manto superior y la zona de transición.
Es una capa sólida formada por elementos compuestos por silicio y magnesio, como el mineral perovskita. La mayor parte de las evidencias que se conocen de esta capa surge de las investigaciones del magma que emerge de la Tierra tras la actividad volcánica. El núcleo y la corteza terrestre. Además del manto terrestre, el planeta Tierra está formado por otras dos estructuras. La corteza terrestre. Es una fina capa que puede ir desde los 5 a los 50 km de espesor, es la capa más externa de la Tierra y en ella habitan los seres vivos. Está formada principalmente por oxígeno, sílice y aluminio. La frontera entre la corteza y el manto lleva el nombre de su descubridor, el geofísico Andríjamo Jurovich, y su función es separar los materiales de mayor densidad, silicato de hierro, magnesio, de aquellos de menor densidad, calcio, potasio o sodio. El núcleo. Es una esfera de 3.400 kilómetros de radio que constituye la parte más interna de la Tierra y está compuesta principalmente de hierro. La zona de transición entre el núcleo y el manto terrestre es conocida como discontinuidad de Gutenberg. Debajo de esta discontinuidad es donde se da origen al campo magnético terrestre. El núcleo se divide en núcleo externo. Está situado entre el manto y el núcleo interno y se halla en estado líquido. Núcleo interno. Es la capa más interna de la Tierra y se halla en estado sólido. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete para estar al tanto de más temas sobre ciencia. Hasta la próxima.